Bienvenidos a la lectio divina del día de hoy. Iniciamos esta lectio divina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor. Se hinchó tu corazón y dijiste, soy Dios, entronizado en solio de dioses. Si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu talento, con tu habilidad, te hiciste una fortuna, acumulaste oro y plata en tus tesoros. Con agudo talento de mercader, ibas acrecentando tu fortuna y tu fortuna te llenó de presunción. Por eso así dice el Señor, por haberte creído sabio como los dioses, por eso traigo contra ti bárbaros, pueblos feroces, desenvainarán la espada contra tu belleza y tu sabiduría. Profanando tu esplendor, te hundirán en la fosa. Morirás con muerte ignominiosa en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, ¿osarás decir soy Dios delante de tus asesinos? ¿En poder de los que te apuñalen? Morirás con muerte de incircunciso, a manos de bárbaros. Yo le he dicho, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo del día de hoy. Yo doy la muerte y la vida. Yo pensaba, voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres. Pero no, que temo la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario. Yo doy la muerte y la vida. ¿Qué diría nuestra mano ha vencido? No es el Señor quien lo ha hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. Yo doy la muerte y la vida. ¿Cómo es que uno persigue a 1000 y dos ponen en fuga a 10.000? ¿No es porque su roca los ha vendido? ¿Porque el Señor los ha entregado? Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Evangelio del día de hoy, según San Mateo, capítulo 19, del versículo 23 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, ¿entonces quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro, pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Quién nos va a tocar? Jesús les dijo, os aseguro que cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Vamos a reflexionar la palabra que el Señor nos invita a escuchar y a contemplar en este día. Primero, la lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 28, versículo del 1 al 10. Dice la palabra así. Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán. Di al príncipe de Tiro. El Señor nos habla hoy a cada uno de nosotros. Nosotros debemos tomar la palabra de Dios en nuestro corazón, porque Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y dice así,
Se hinchó tu corazón y dijiste, soy Dios, entronizado en solio de dioses en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, te creías listo como los dioses. Hermanos, ¿cuántas veces el hombre no se llena de orgullo, de soberbia, de vanidad y se cree más sabio que Dios? Se cree más inteligente que Dios. ¿Cuántos hombres solo piensan en el dinero y se apartan de la presencia de Dios? ¿Cuántos hombres se llenan de esa presunción y olvidan la misericordia de Dios? Porque Dios siempre busca rescatarnos, Dios siempre busca salvarnos. Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Sin embargo, el hombre rico se llena de soberbia, de orgullo y se cree más que Dios y con más derechos que Dios y más digno que Dios. Y muchas veces incluso hasta reniegan de Dios o dejan de creer en Dios porque su dinero los ciega y los llena de una soberbia que Dios no quiere que tengan. Y por eso el Señor le dice, tú que te creías listo como los dioses, si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu talento, con tu habilidad, te hiciste una fortuna. Acumulaste oro y plata en tus tesoros. ¿Cuántas personas se alejan de Dios, se alejan de la palabra, se alejan de la iglesia y no tienen tiempo para Dios? No le dedican ni siquiera una hora al Señor, porque solo piensan en el dinero, solo piensan en acumular tesoros, en acumular joyas, en acumular carros, casas, eh, negocios, pero lo cierto es que nada de eso podremos llevarnos de este mundo. Entonces no debemos esforzarnos por conseguir solo tesoros y bienes materiales, porque si bien es cierto, los bienes materiales son muy importantes y son necesarios, no pueden estar en el primer lugar. El primer lugar lo tiene que ocupar nuestro Señor Jesucristo. El primer lugar lo debe ocupar el Creador del cielo y de la tierra. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Si Dios quiere que tú tengas dinero, bienes, carros, lo que Él crea que tú necesitas, Él te lo puede dar. Pero deja de buscar vanidades, banalidades, cosas mundanas, porque nada de eso es importante. Lo único importante es la vida eterna, es la salvación ofrecida por Dios y por nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender estas cosas y luchar por el reino de Dios, luchar por los bienes eternos, esos bienes que jamás se nos serán arrebatados. Porque aquí, desde la tierra, los hemos ido trabajando para que el día que nos muramos podamos entrar en la plenitud, para que nosotros el día que nos muramos podamos entrar en la presencia de Dios y vivir por siglos sin término, como dice el Salmo. Por eso es muy importante que nosotros nos esforcemos por las cosas de Dios y no por las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son completamente efímeras, pero lo de Dios prevalece. Y sobre todo llenarnos de humildad, no llenarnos de ese ego, de esa soberbia que ofrece el maligno. No, debemos ser humildes como nuestro Señor. Debemos amar como nuestro Señor a cada uno de nuestros hermanos. Con tu talento, con tu habilidad te hiciste una fortuna. Acumulaste oro y plata en tus tesoros. Con agudo talento de mercader ibas acrecentando tu fortuna y tu fortuna te llenó de presunción. Por eso así dice el Señor. Por haberte creído como los dioses, por eso traigo contra ti bárbaros, pueblos feroces, desenvainarán la espada contra tu belleza y tu sabiduría, profanando tu esplendor.
te hundirán en la fosa, morirás con muerte ignominiosa en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, ¿osarás a decir, soy Dios? Delante de tus asesinos, en el poder de los que te apuñalen, morirás con muerte de incircunciso a manos de bárbaros. Yo le he dicho, oráculo del Señor. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra? Porque nosotros podemos pensar que Dios quería, de cierta forma, eh, la muerte de este hombre, la muerte de esta persona. Pero no, Dios no quiere la muerte de nadie, porque Él es el dueño de la vida. Él da la vida y asimismo la quita. Pero a este hombre, ¿por qué le da esta declaración? ¿Por qué le da esta sentencia? Porque el rico, teniendo todo el tiempo, el rico poseyendo todos estos bienes, y no se dedica sino a amasar más fortuna, y no se preocupa por salvarse, no se preocupa por encontrar a Dios, no se preocupa por llegar a Dios. Por eso le toca esta sentencia. Pero como lo vemos en el Salmo, Dios quiere la conversión de nosotros y Él darnos vida. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos son regalos de Dios, como lo vamos a ver aquí a continuación en el Salmo. Por eso, busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Salmo del día de hoy dice, yo doy la muerte y la vida. Yo pensaba, voy a dispersarlos y a borrar su memoria de entre los hombres, pero no, que temo la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario. El hombre que no cree en Dios, o el hombre que está apartado de Dios, que está en rebeldía contra Dios, que reniega contra Dios, cualquier cosa que le suceda culpa a Dios y no entiende el plan de Dios. Y como no entiende el plan de Dios, lo único que puede hacer es malinterpretar lo que Dios está haciendo en él o lo que Dios quiere que él haga. Por eso reniega y se revela. Esto pasa cuando llenamos nuestro corazón de ego, de soberbia, de orgullo y pretendemos ser mejores que Dios y más que Dios. Y Dios es el dueño de todo. Él da, Él quita. Entendamos que nosotros somos frágiles, que nada nos vamos a llevar y que Dios es el rey del cielo y de la tierra, es el dueño de todas las cosas visibles e invisibles, es el dueño de toda la humanidad. Él posee, Él es dueño de todo. Por eso Dios nos puede dar muchas cosas, nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos, pero siempre debemos buscarlo a Él en primer lugar. ¿Qué diría nuestra mano ha vencido? No es el Señor quien lo ha hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. Hermanos, hasta los malvados, cuando hagan cosas buenas o malas, nunca ponen a Dios, nunca tienen en cuenta al Señor. Y por eso dice el Salmo, ¿qué diría nuestra mano? Ha vencido, no es el Señor quien lo ha hecho. El hombre se cree poderoso, el hombre se cree grande, el hombre se cree glorioso, pero no es nada ante Dios. Es una criatura pobre e insignificante. Porque delante de Dios, delante de la presencia del Señor, delante de Dios que todo lo ve y que todo lo conoce, no somos nada. Y el hombre cuando tiene victorias, cuando tiene triunfos, cuando tiene logros, muchas veces dice, soy yo el que lo hice. Es mi sabiduría, es mi fuerza, es mi nada. Es Dios quien te da la victoria, pero el hombre cree que la victoria es de él y no reconoce la victoria que le ha sido otorgada por el Señor. Porque su corazón está como una roca, está frío, está
apartados del amor y de la presencia de Jesús, de la presencia de Dios. ¿Cómo es que uno persigue a 1000 y dos ponen en fuga a 10,000? ¿No es porque su roca los ha vendido, porque el Señor los ha entregado? El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Repitamos este versículo del Salmo. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Hermanos, el Señor aquí nos está invitando y nos está hablando claramente que el hombre malvado termina mal. El hombre malvado ya tiene su final, tiene su sentencia, porque el hombre no, o sea, se jactaba del mal, se jactaba de su poderío y no reconoció a Dios. Y los ricos muchas veces humillan a los pobres, los explotan, los maltratan, los humillan. Pero aquí el Señor dice, el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Si tú eres siervo del Señor, si tú te entregas a nuestro Señor Jesucristo, si tú trabajas por el reino de los cielos, Dios se compadecerá de ti y te dará su victoria y te defenderá delante de los hombres y se mostrará y se derramará su gloria en tu vida. Cuando tú aprendas a servirle a nuestro Señor con amor. Y el Evangelio de hoy, el Señor nos dice lo siguiente. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre rico no busca a Dios. El hombre rico busca dinero y más poder. Y se olvida de Dios. Se olvida de su creador. Se olvida de aquel el cual es dueño de todo. Se olvida que después de que se muera nada se va a llevar de este mundo. Pero él no tiene tiempo para Dios, porque está lleno de soberbia, de orgullo y de avaricia. Y cuando existen esas tres cosas en el corazón del hombre, orgullo, soberbia, vanidad y avaricia, de cierta forma mata a Dios. Es decir, su soberbia y su orgullo no le permiten ver que hay algo después. Se le olvida que algún día tendrá que dejar todos sus bienes. Y por el ego y por las ganas de ser el más grande de entre todos los otros, se dedica únicamente por amasar fortuna, poder, riqueza y se olvida de su creador. Y entre más tiene, más quiere. Y por la avaricia muchas veces los hombres terminan haciendo y cometiendo todo tipo de crímenes, de delitos y de pecados. No les importa vender su moral, su ética, no les interesa nada. Con tal de conseguir ese poder y ese dinero. Ese dinero que los va a llevar a la perdición. Ese dinero que los va a llevar a la condenación eterna, porque su corazón se apartó del Señor. Lo repito, es más fácil. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, ¿entonces quién puede salvarse? Esta es la pregunta que todo creyente, todo hijo de Dios debería hacerse constantemente. ¿Quién podrá salvarse, Señor? Y hay un salmo donde dice, ¿quién podrá salvarse? Y el Señor revela a través de sus siervos ciertas pautas para alcanzar esa salvación.
Pero muchas veces el hombre bueno también se llena de ego. Entonces cree que por ser bueno, que por hacer unas pocas obras, entonces ya va a entrar a la eternidad. Hay que trabajar, hay que predicar, hay que anunciar el Evangelio, hay que convertir a los hermanos, hay que mostrarles nuestro amor, nuestra compasión, reconocer nuestra fragilidad delante de Dios, trabajar para santificarnos, trabajar para la vida eterna. Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? ¿Qué está diciendo? Que para el hombre es imposible, para lo que el hombre es posible para Dios. Porque un hombre rico, un hombre poderoso, lleno de éxitos, de reconocimientos, de vanaglorias, el Señor lo puede moldear, lo puede transformar, o lo puede de cierta forma enjuiciar, hasta que el hombre rico entienda y comprenda que Dios es el dueño de todo. Y puede que con la reprensión del Señor o con las fragilidades que tiene, termine aceptando, reconociendo a Dios, ayudando a los pobres, dándole a los pobres ayuda, brindando la mano, y olvidarse de su ego, de su soberbia, de su poderío, de su supuesta gloria, que es terrenal, que es vara y que es temporal. Dios puede hacer obras nuevas. Dios quiere hacer obras nuevas en tu vida. Dios quiere obrar en tu vida y en tu alma, en tu corazón. Pero tienes que abrirle la puerta al Señor. Pero difícilmente eso pasa con los ricos. Es por eso que debemos orar también por los ricos, para que nuestro Señor Jesucristo les regale la humildad, les regale la gracia del amor y del servicio, y que busquen primero el reino de Dios y su justicia. Pero este mensaje también es para nosotros, porque nosotros queremos poseer muchas cosas, queremos tener muchas cosas, pero lo primero y lo principal es el amor a Dios, el servicio a Dios y la humildad, la oración, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero veamos esta actitud de los apóstoles, porque dice: entonces le dijo Pedro, pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Entonces el hombre siempre busca algo. El hombre muchas veces cuando busca a Dios es porque está mal. Es porque necesita un milagro, porque necesita más plata, porque necesita solucionar problemas que tiene, etcétera. No se entrega solamente por amor y sin esperar nada a cambio. El hombre siempre busca algo. Y Dios le está diciendo a los discípulos, en específico a Pedro, o sea, respondiéndole a Pedro, que cuando él se siente en el trono de su gloria, es decir, cuando él muera, sea sepultado y sea resucitado y sea glorificado en el trono, ellos también un día se sentarán con él y regirán y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Es decir, le está dando una promesa, porque ellos han dejado todo por seguir a Jesús. Y también esto es una invitación para que nosotros no tengamos miedo de dejar todo por el Señor, de dejar nuestras fragilidades, nuestros egos, nuestras soberbias, nuestras cosas incluso materiales, por seguir a Jesucristo, porque Él es el mayor tesoro, y cuando nos muramos vamos a alcanzar el mayor tesoro, que es el cielo, es el paraíso. Nadie se imagina
lo grande y lo bello, lo grandioso que es el cielo. Porque la mente del hombre es tan limitada que no puede pensar sino en lo que ve. Y lo que ve son los bienes materiales. Y por eso quiere amasar fortuna y riqueza y casas y carros y nada de eso se va a llevar. Mientras que nuestras oraciones, nuestro amor, nuestro servicio, nuestra humildad, todas esas cosas, todas esas virtudes que obtengamos en el camino del Señor, eso es lo que nos vamos a llevar de aquí. Y lo que nos va a llevar a la plenitud de la gracia, a la plenitud de la gloria que es la vida eterna. Y termina diciendo el Señor, el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Debemos entender este pedacito. El que por mí deja casas, hermanos o hermanas, padre, madre o mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más. Pero ojo, ojo a este pedazo, ojo a este versículo. Ojo, ¿por qué? Porque dice el Señor, el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras. El Señor está diciendo que no nos apeguemos a nada. Está diciendo que no nos apeguemos ni a nuestros padres, ni a nuestros hijos, ni a nuestros hermanos, ni a nuestras casas o bienes, llámese apartamentos, llámese negocios, porque todo es efímero y Dios es el dueño de todo y es el Padre de todos. Pero una cosa es no o sea, una cosa es desprenderse de esas mundanidades, una cosa es no apegarse a las cosas del mundo, no apegarse a las personas y otra es descuidarlos, porque hay personas que se dedican de lleno a la oración y descuidan su trabajo, descuidan a su familia, descuidan a sus hijos, descuidan a su esposo, descuidan a sus obligaciones. Y por esos descuidos pueden pasar cosas también que nos van a causar dolor y sufrimiento. Entonces, es simplemente estar dispuestos para el Señor en todo momento. Si el Señor te dice, oye, vete a tal parte a predicar, no importa que tengas un trabajo, que tengas tu familia, ve y hazlo primero. Ve y evangeliza, ve y predica y luego ve y encárgate de tus otras ocupaciones. No descuides a tu familia, pero pon a Dios primero. Pon a Dios en primer lugar y después al resto. Y el Señor termina diciendo, muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán los primeros. Muchas veces, hermanos, en nuestra vida de oración, en nuestra vida espiritual, podemos observar que, o lo podemos haber experimentado, lo podemos haber vivido, que éramos fuertes en oración y de un momento a otro decidimos apartarnos de Dios. Y esa persona que estaba completamente apartada de Dios, que no conocía a Dios, que no hacía oración, que no iba a misa, hoy es el más entregado. Por eso pidámosle a nuestro Señor Jesucristo el don del servicio, el don de la humildad, el don de la oración, y que podamos perseguir y perseverar en el camino de la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor, y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, esté con todos ustedes y con su Espíritu. Hasta la próxima, hermanos. Bendiciones.